Para definir un poquito esto tendríamos que saber qué es emergencia o qué son las emergencias. Esa es la idea de esta charla. Vamos a hablar también un poco de cómo vamos a manejarnos durante este cuatrimestre. Y bueno, en el transcurso del tiempo podremos aclarar ciertas dudas o trabajaremos. ¿Estamos? A diferencia de un concepto que se tiene generalmente, que la emergencia médica solamente corresponde a lo que decimos, hay que tratar inmediatamente una hipertensión, o hay que solucionar esta herida. No, la emergencia es un poco más complejo y se van a dar cuenta ustedes durante el desarrollo de la materia. A ver si funcionamos esto. A ver. Un segundito. Bien. La idea acá es definir las emergencias. Acá. Los objetivos son definir la emergencia, reconocer las causas que ponen en peligro la vida y conocer y aplicar la metodología del manejo inicial. ¿Cómo es la cosa? Emergencias. En definitiva, ¿qué es la emergencia? No sé por qué, un segundo, que no sé qué problema tiene. Bueno, ahí está. Parece que está ahí. Bien. Vamos a mirar unos videitos y nos vamos a dar cuenta. Ahí se habrán dado cuenta ustedes que en el siniestro vehicular sucedió que un pasajero fue despedido, después atropellado. ¿Y qué tiempo tenemos para asistir a esta gente? Es ahora, es ya. Y emergencia se maneja con una filosofía de que tengo que solucionarlo ahora. No puede esperar. Lo que puede esperar puede ser una urgencia. La emergencia es ahora. Si miramos otra. Ahí, para los que no se fijaron bien. No sé qué está pasando. Miren esto, ahora. Vamos ahora a Catamarca porque crece el número de víctimas fatales por el temporal y la luz. Ya son 13 los muertos y buscan otras 11 personas que permanecen desaparecidas. El bramido del Ambato anticipó la calamidad, pero nadie imaginó que la fuerza del agua causara este daño. En pocos minutos el río desbordó y en este lugar se salió de su cauce, arrastrando piedras, barro y arrasando con todo lo que encontró a su paso. Este puente antes se cayó también por una crecida del río, lo volvieron a construir y lo construyeron un poco más allá. Entonces cuando vino la crecida, rompió el paredón y el río se desvió por medio del pueblo. Acá en este caso habían limpiado todo el cauce y bueno, los hijos levantó velocidad al agua y bueno, son las consecuencias que ha sucedido. Este puente, según se denuncia, habría actuado como un dique de contención que desvió el curso del agua. Ya desde su construcción, los vecinos advertían del peligro de dirigirlo ante un río bravo y correntoso. Como a las 2:30 de la mañana yo decidí con mi hijo venir caminando, ayudando a nuestra vida para ver qué es lo que pasaba con nuestra casa. Se lo juro que no quería creer lo que veía. No quería creer lo que veía. Toda esta matanza es por el puente ese que han hecho.
porque antes era un badén, sí, seguía, no había problema. Mientras continúa la búsqueda de más de una decena de desaparecidos en la villa turística El Rodeo, el fiscal Roberto Mazuco llegó hasta el lugar donde trabajan los grupos de rescate. Acá hubo varias personas fallecidas, 3 personas, que son parte de la familia Santiago del Estero, que bueno, muy tradicional, aquí la vida, que gente que siempre venían todos los años aquí, todos los veranos, y que sí, lamentablemente fue una de las viviendas más afectadas junto con esta que está aquí al lado, y que bueno, sí fue un saldo lamentablemente fatal. El testimonio que nos dio el padre de una de las chicas que precisamente es la que resta a uno ubicar, nos cuenta que fue cuestión de segundos, una creciente, como ustedes pueden ver, siempre notable, o sea, muy fuerte, muy rápida, no le dio tiempo de nada, la desesperación, tratar de salvarse unos a otros, ver que sus propios hijos salían por la ventana de la vivienda y se lo llevaba la corriente. 2 logran salvarse gracias a que suben al techo de un auto, de un árbol, creo, una piedra. Y bueno, la chica, la hija de él no corre la misma suerte, lamentablemente se la lleva la corriente. Y bueno, es precisamente la que resta ubicar que estamos buscando en este momento. Bien, hasta ahí, ¿qué podemos decir? Esa es otra situación de emergencia. ¿Está? Ahora vamos a ver otra. Muy similar a la anterior. También es una luz. Este es un equipo de turistas con sus guías, caminando por el Aconcagua, haciendo trekking. Y ahí viene que se empieza a sentir un ruido, dice, y bueno, jerarquiza el buen manejo de los guías que van sacando a la gente donde está el peligro. ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! Bueno, si analizamos esto, vimos un siniestro vehicular, en cuestión de segundos tenemos las víctimas, vemos una luz donde tenemos problemas de vivienda, problemas de gente desaparecida, vamos a tener problemas de luz, problemas de agua, problemas de suministro de medicamentos, problemas de suministro de alimentos, y vemos otra luz donde la diferencia de la anterior va con gente entrenada que percibe el signo de que se viene la luz y salva a a las víctimas potenciales. Entonces, ¿qué diríamos que hizo el guía? Medicina preventiva de la emergencia. Decía un gran emergentólogo argentino que
no hay peor cosa que pueda pasarle a alguien que le pase algo para lo que no está preparado. En todo sentido, cuando uno no está preparado y la cosa te sorprende, es lo peor que te puede suceder. Cambiando un poco la oración. Por lo tanto, la emergentología no solo asiste a la víctima de la emergencia, sino también se prepara para que no sea sorpresa esa emergencia, para que no sea, no nos tome mal parado ese evento que no deseamos que suceda. ¿Se va entendiendo lo que es la emergentología? Muchas veces uno es invitado o le solicitan cobertura a un evento. Entonces necesitamos la cobertura a este evento. Dicen, bueno, evento en la Isla del Cerrito, evento en Paso a la Patria, ¿cuántas ambulancias va a poner? Entonces todo el mundo cree que con ambulancias solucionamos el problema de la emergencia. Pero a un pueblo donde tiene capacidad operativa para albergar a 5.000 personas, le metemos en un fin de semana 20.000 personas. Un germen que entra en el agua potable de ese pueblo origina una enteritis a 15.000 personas, a 5.000 personas, y supera la capacidad operativa y tenemos un evento de víctimas múltiples. Entonces, también eso es la emergencia. La emergencia es ahora, ya. Cuando nos empezamos a preguntar qué vamos a hacer ahora para solucionar o para poder arreglar lo que se rompió, ya es tarde muchas veces. Es ahora y el ya. El que está en el servicio de emergencia, que no es precisamente la guardia del hospital. El servicio de guardia del hospital no es el servicio, no debería denominarse servicio de emergencia. El servicio de emergencia para solucionar las emergencias, y de ahí van a ir a los distintos centros donde tengan la asistencia definitiva. Ese es un concepto antiguo. Voy a la guardia, no, voy al servicio de emergencia, porque cuando nos preguntamos ¿qué puedo llegar a hacer? Ya es tarde, ya es tarde. Entonces, la emergencia se prepara para recibir la víctima de esa situación. Por lo tanto, si uno quiere organizar en cierta manera la emergencia de una ciudad, tiene un centro de comunicaciones donde recibe los llamados, ese llamado se procesa y ese centro tiene ya el diagrama de los recursos que tienen en distintos sectores. Entonces no va a ser lo mismo la asistencia que va a enviar un siniestro de tránsito a un siniestro en una institución, a un enfermo en la vía pública, y podrá ser derivado tal vez al centro de mayor complejidad o de menor complejidad de acuerdo a la necesidad adecuada, y el arte y la ciencia del operador es mandar las víctimas al lugar más apropiado en el menor tiempo posible. Si no existe este sistema de organización previo, podemos llegar a mandar un traumatismo de cráneo a la sala al hospital, en el caso corriente, por ejemplo, traumatismo de cráneo, lugar donde debería ser derivado, sería el hospital escuela, lo mandamos al hospital llano. Y la embarazada la llevamos al hospital escuela y no la llevamos al hospital Vidal, por ejemplo. Entonces, si tenemos un diagrama operativo, se brinda la asistencia en el menor tiempo posible y de la mejor manera descrita. ¿Ah? Para la víctima, o para un paciente, o para el ser humano, la emergencia es el evento que pone en peligro la vida de un paciente y requiere la atención inmediata, ahora. Ya.
un neumotórax hipertensivo requiere ahora la asistencia. Después va a tener la asistencia definitiva. A lo mejor con una punción en el hemitórax dañado, le salvamos la vida. Y lo mandamos al cirujano a posteriori que le ponga el tubo de drenaje y trate su neumotórax. Si no podemos, en el caso, por ejemplo, de un infartado, bueno, o de un coma diabético, se le brindará la asistencia adecuada al coma diabético y se lo preparará al paciente para que sea dirigido al servicio para recibir su tratamiento definitivo. A la víctima de un siniestro vehicular se le brindará la asistencia inicial y se lo derivará de acuerdo a la patología existente o al daño que haya sufrido esa víctima al centro de mejor complejidad. ¿Y qué necesitamos para eso? No mucha sofisticación. Para ver los signos mínimos para asistir, solamente los ojos, los oídos y las manos. Basado en la inspección, en la ocultación y en la palpación. ¿Se comprende el concepto? Sí, Doc, sí. ¿Se comprende? Sí, Doc, se entiende. De los ejemplos que le di anteriormente, antes de entrar en los signos y síntomas relacionados a la emergencia más frecuente, fíjense que si estuviéramos nosotros en una dirección de emergencia, nuestro trabajo diario La concha ejecutiva nomás quedan todos. sería Del 22 al 26, solo en ejecutiva. Abriste tu micrófono. Está prendido. Sería que deberíamos preparar médicos, enfermeros, capacitados para asistir al siniestro vehicular, y deberíamos preparar a la población, a los ingenieros, a los intendentes, a las comisiones vecinales, para que no ejecuten ese puente que originó el desborde de ese río en el momento de la luz, y deberíamos trabajar en eso para evitar que suceda ese siniestro natural, o ese desastre natural, y deberíamos capacitar a los guías del trekking para evitar el daño causado por el alud y en la asistencia inmediata para supervivencia de sus guiados. Fíjense cómo es tan amplio el trabajo del que hace emergentología en serio. Lo que se trabaja para la ciudad van a ser planes de contingencia. Lo que se trabaje para los guías van a ser adiestramiento en supervivencia. Y lo que se trabaje para las que asistan en los siniestros vehiculares va a ser atenciones iniciales y definitivas del paciente politraumatizado. Entonces, cuando hablamos de emergentología, que son y queremos decir que son las urgencias de las distintas especialidades, no, señor, no son las urgencias de las distintas especialidades. Es una cosa un poquito más compleja. Ahora, basado en los pacientes, debemos tener signos y síntomas que sí, y esto no va a ser en esta primer clase, no nos vamos a extender en estos signos y síntomas, sino es para que tengan una idea de cuáles son las señales de alarma o qué tienen que estar nuestros sensores muy despiertos para descubrir alteraciones. Entonces, la respiración, el pulso, el relleno capilar, la tensión arterial, la temperatura y el color de la piel son signos que pueden marcar o pueden descubrir o tienen que hacerme a mí
despertar o poner las antenas que algo está pasando mal. Si alguien respira mal, su pulso está alterado, su relleno capilar está alterado, la presión está baja o alta, la temperatura está fría o hipertermia, y el color de la piel está diferente a lo que debería ser, eso yo tengo que entrenarme para descubrirlo. Al igual que las pupilas, si los dos ojos son de la víctima o del paciente, deben ser iguales, no deberían ser desiguales. El tamaño, la reacción, la reacción al dolor, el estado de conciencia, si le hablo y me responde, y si se puede mover por sus propios medios o tengo que ayudarlo o movilizarlo yo. ¿Se va entendiendo? Otro efecto, otro síntoma, es el dolor. Debo averiguar siempre qué tipo de dolor tiene, dónde le duele, cómo comenzó el dolor. En la intensidad no puedo decir le duele mucho o poco. Deberé decirle de 1 a 10, siendo 10 el máximo y 1 el mínimo. ¿Cuánto duele? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué? Porque un dolor que comienza en zona lumbar y va hacia la zona de hipogastrio podría corresponder a un cólico renal. Y un dolor que comienza en el epigastrio en forma y tiene un abdomen en tabla con hiperestesia cutánea podría corresponder a una úlcera perforada. O la ausencia de dolor en los miembros inferiores o de movimiento en los miembros inferiores de alguien que cayó o que fue víctima de un siniestro puede corresponder a una lesión medular. ¿Cuántas cosas encontradas vamos a trabajar en este cuatrimestre? ¿Cómo aumenta más el dolor si comprimo el abdomen y suelto y duele en forma intensa? ¿Se exacerba el dolor? Estaré frente a una peritonitis. ¿O cómo calma? Si calma con antiespasmódico, estaré frente a un cólico. O la posición antálgica, un dolor intenso en el epigastrio en barra que es urente, que atraviesa aparentemente el tronco del paciente y le calma con una posición mahometana, que sería llevando el torso hacia adelante. Podría corresponder a una pancreatitis aguda. Todo eso debemos adiestrarnos, debemos ser. Yo les decía a los alumnos años anteriores, tengan la nariz larga, no de mentirosos, sino de desconfiado, a la postura del olfateo de lo que se puede venir. Fíjense en dolor torácico, cómo varía. Menores de 50 años, supuestamente, mayores, perdón, de 50 años, supuestamente las arterias yo ya no las tengo como ustedes. Entonces, si me duele el pecho, ¿qué voy a desconfiar? No van a desconfiar que tengo tal vez un neumotórax espontáneo o tengo una laringitis. Van a desconfiar que tengo un infarto. O un aneurisma. O si tengo falta de aire, expectoración sanguinolenta, tal vez desconfíen que tengo un tromboembolismo de pulmón. O si empecé con dolor de puntada de costado y falta de aire, tengo que ser auscultado, por las dudas tengo neumotórax espontáneo, pero es más frecuente en el joven después de la gimnasia. Pero yo estaba nada más que sentado y resulta ser que tenía fiebre y tengo puntada de costado y mucha fiebre y había comenzado con expectoración y puede ser que tenga una neumonía, porque a la percusión en esa zona, en vez de tener sonoridad pulmonar, tengo submatidez. Pero la submatidez me contó el médico que la tenía ayer. Hoy tiene hipersonoridad. Entonces la neumonía perforó el pulmón y me originó un neumotórax. Esto que parece muy complejo, si lo ponemos dentro de un sistema práctico y ordenado de asistencia, se va simplificando un poquito. Pero vayamos a los jóvenes. Resulta ser que se fue un joven a jugar al fútbol, se fue en la enfermedad del soldado. El que no hacía nunca nada, lo llevaron a hacer el servicio militar, hoy ya no es obligatorio, y lo hicieron trotar. Trotó
¿Qué pasó? Le faltó el aire, dolor de puntada de costado, no puede respirar. Neumotórax espontáneo. ¿Está? O bien sufrió un impacto importante en la base del tórax, o sea, en la mal llamada boca del estómago, y generó eso, un dolor que le va por la espalda y le provoca un shock, lesión de esófago. O como me tocó tratar un día en una terapia intensiva, un paciente que fue derivado a la unidad coronaria, que tenía 17 años, entonces dijimos, 17 años en una unidad coronaria, no debe ser. Le hicieron una placa de tórax y encuentran una gran falta de relleno en el hemitórax derecho, perdón, en el hemitórax izquierdo. Resulta ser, dicen, neumotórax. Sí, tal vez sea un neumotórax, pero consultando con el joven, resulta ser que estuvo jugando a la lucha y se cayó un joven de casi 100 kilos arriba de él y no era un neumotórax, era una hernia diafragmática causada por ruptura del diafragma y ascendió el estómago ahí. Fíjense la cantidad de variantes que podemos tener en la emergencia. Entonces la emergencia en ese caso no se soluciona con un tubo de drenaje torácico porque se complicaría. Se soluciona con una sonda nasogástrica que encontrará el estómago, vaciará el estómago y mejorará un poquito el estado hemodinámico de ese paciente. Ese tema y todos estos temas ya lo vamos a ver particularmente cuando toquemos, por ejemplo, en este caso, traumatismos torácicos. ¿Van comprendiendo y entendiendo? ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que no, se entiende súper. Se entiende súper, Doc. Bueno. Fiebre. ¿Cómo? Resulta ser que no tengo termómetro. Se rompieron los termómetros, pero tengo alteración de conciencia y desorientación. Y lo toco y está caliente. ¿Qué va a tener? Tengo que pensar que tiene fiebre. ¿A qué se deberá la fiebre? ¿A coronavirus? Hay alteraciones de conciencia, desorientación, rigidez de nuca, fiebre, ¿no tendrá una meningitis? Convulsiones, si no es epiléptico, o recién tiene convulsiones y es epiléptico y es jovencito. Convulsiones por fiebre. Estuvieron haciendo una cirugía y resulta ser que tiene una hipertermia que no baja con nada. ¿No tendremos una hipertermia maligna? Patología que manejan muy bien los anestesistas. O bien le duele viene alguien que le molesta para tragar, tiene odinofagia y tiene 39 grados de temperatura y estuvo pescando con los amigos la noche anterior que hacía frío. Tal vez una amigdalitis. O bien alguien que viene con taquipnea, hipotensión arterial y fiebre. No tendrá una neumonía, no será diabético. O viene inconsciente y resulta ser que... ahí tengo que definir cuál es la emergencia, la fiebre de la emergencia y el estado de conciencia. La diabetes y todo lo demás se manejará puntualmente con el especialista o el clínico adecuado. Pero yo tengo que descubrir. Cuando alguien viene con la nariz sangrando, no tengo que pensar a todos que tuvieron un traumatismo facial, porque se asocia esto de la emergentología como el trauma. No, trauma y emergencia es la emergentología. El trauma es una parte. Entonces hay que descartar crisis hipertensiva, traumatismo facial, si tuvo algún cuerpo extraño o por qué no una discrasia sanguínea. Resulta ser que no se habría descubierto una hemofilia o no sabíamos que tenía hemofilia. Cefalea.
Debemos descartar en primer lugar la crisis hipertensiva y el traumatismo del cráneo. No solamente esas dos cosas que figuran acá tendremos que descartar. También las malformaciones vasculares cerebrales. Pero eso, como va a ser tan difícil, ¿y cuál va a ser el riesgo de tener una malformación vascular? La hipertensión, porque me va a romper esa malformación vascular. ¿Cuál es la emergencia? La crisis hipertensiva, no la malformación vascular. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Doc. La pérdida de conocimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdió conocimiento? ¿Por un paro cardiorrespiratorio? ¿Late el corazón? ¿Respira? Perfecto. No late ni respira, tendría que hacer reanimación cardiopulmonar. Gran diferencia, así tiene convulsiones, o bien solamente estaba en un acto, en esta época no hay actos, pero estaba en un acto, no desayunó, estuvo mucho tiempo parado, es un hipotenso y se desmayó, cayó, lipotimia. Le levantamos las piernas, recupera la conciencia. Perfecto. Tuvo un siniestro vehicular y tiene un traumatismo del cráneo. O un accidente cerebrovascular. Alguien hipertenso, estaba bien, empezó con conflicto, con problema en una pierna, cayó, se desmayó, van a traerlo al servicio de emergencia. Miramos las pupilas y están anisocóricas, están desiguales, arreflécticas o hiporreflécticas. Entonces pensamos en un accidente cerebrovascular. O bien alguien viene, perdió la conciencia, lo traen, se desmayó, decimos, bueno, averiguamos en el entorno, tenía alguna enfermedad previa, y creo que usaba insulina, ese día no se puso, o se puso el doble y no consumió azúcar. Todas esas variables las tenemos que manejar. O cuando le tomamos el pulso, tiene una bradicardia extrema, que esa es la causa de la pérdida de conocimiento. O bien estuvo en un lugar cerrado, donde hacía mucho frío, y prendieron un brasero, y resulta ser que viene intoxicado por monóxido de carbono. Este día le va a aparecer a ustedes que es una bolsa donde se llenan 200 millones de conocimientos y van a terminar de escuchar esta charla y van a decir, de todo esto tengo una ensalada. Sí, señores, de esta ensalada se van a evaluar y se van a desmenuzar en cada uno de los temas adecuados. Esto es nada más para que ustedes tengan una conciencia y un concepto de cómo deben en este cuatrimestre ampliar su mente para poder entender la emergentología. Otra causa de alteraciones de conciencia, la hipotensión, el accidente cerebrovascular, la hipertensión, y es lo que hablábamos hoy de las situaciones ambientales, endocrinas, psiquiátricas y neurológicas. Alguien que viene con convulsiones, o es niño, que pueden ser típicas o atípicas, mioclónicas, tengo que pensar en enfermedades vasculares, en enfermedades neurológicas, perdón, o focos irritativos en el encéfalo. Tendré que solucionar la convulsión que le dificulta el estado de vida, la que le altera su frecuencia respiratoria, la que le altera su frecuencia cardíaca, y luego cuando lo saco de la situación que pone en peligro la vida de él, lo invito a que vaya, o lo invito al neurólogo a que me solucione el problema, o le solucione el problema al paciente. Bien. Las dificultades respiratorias pueden ser de origen torácico, crisis y neumonológico, asma, neumotórax, embolia de pulmón, que sería ahí una combinación con el cardíaco. Otras, el infarto del miocardio y la insuficiencia cardíaca. Y las alérgicas, el edema de glotis, que son las más frecuentes. Otra que es dificultad respiratoria, pero no correspondía en cierta manera al sistema respiratorio, es la asfixia por cuerpo extraño, donde la famosa maniobra de Heimlich es la salvadora de la asfixia o el ahogamiento por oclusión de la glotis. El dolor a nivel torácico,
es algo que nos debe poner alerta de forma inmediata. La angina de pecho, el infarto de miocardio y el aneurisma disecante de aorta son distintos dolores. La angina de pecho calmará y comenzará, pero una angina de pecho que se prolonga en el tiempo, con angustia, sensación de dolor en plancha en el tórax, con irradiación a la base del cuello o hacia el epigastrio, puede corresponder a un infarto de miocardio. O bien, un dolor que se irradia hacia el lado izquierdo, que es urente, que provoca a veces alteraciones en el pulso en el lado izquierdo con el lado derecho, puede ser un aneurisma disecante de aorta. O un comienzo brusco, puede ser un tromboembolismo de pulmón con expectoración sanguinolenta. A nivel abdominal, muchas veces los dolores hacen pérdida de conocimiento. Cuando se acompañan de hipotensión, cuando se acompañan de reflejo vasovagal, en un mayor de 40 años puede ser un aneurisma roto. Puede haber gran sudoración de gran intensidad y sudoración fría en los casos de la pancreatitis, en el caso del infarto intestino mesentérico, y también una mujer embarazada con embarazo ectópico complicado puede terminar teniendo en su abdomen, pero no dentro de sus vasos, o sea, una hemorragia interna de casi toda la volemia por ruptura de un embarazo ectópico. Entonces es una mujer joven, en edad fértil, que no se cuidaba o que buscaba un niño, pero no tomaba anticonceptivos ni se cuidaba de sus relaciones sexuales y termina desmayándose en una fiesta o en la casa o donde fuere. La traemos, está blanca, está pálida, está taquicárdica, inconsciente, y resulta ser que tiene 3,5 litros de sus 5 litros de sangre que debería tener circulando. Un embarazo ectópico. Causas que son externas, por decir así, son las intoxicaciones. ¿Sí? Lo pondríamos un título particular. Y ahí donde tenemos que, cuando nos traen un intoxicado, y hablamos con quien lo trajo, generalmente viene y dice el que lo trae, tomó algo. Entonces nosotros tenemos que preguntar, ¿qué tomó? ¿Cuánto tomó? ¿Hace cuánto tomó? Para saber el tiempo transcurrido. O bien estuvo trabajando y se intoxicó. Alguien estaba fumigando. Debemos preguntar, ¿estaba con el equipo adecuado? ¿No estaba con el equipo adecuado? Porque hay tóxicos que se observan por piel. ¿Tenía una enfermedad previa? ¿Era hipertenso? ¿Era diabético? ¿Era asmático? Entonces, no solamente tendremos que tratar la intoxicación, sino la consecuencia del estado de que él está en pérdida, en déficit para tolerar la intoxicación. Y luego comenzar el examen físico, o mejor dicho, simultáneamente comenzar el examen físico para poder brindarle los servicios adecuados. Entonces, ¿qué buscaremos? La vía aérea, la ventilación, la circulación, el estado neurológico, el estado cardiorrespiratorio, y si vomitó o no. En todo esto, fíjense, les cuento una anécdota. Cuando recién empezaba yo a trabajar como médico, obviamente era médico de una ambulancia, donde muchos empezamos, cosa que considero en cierta manera un error, no el empezar en una ambulancia, sino el empezar sin la capacitación adecuada, que debe ser muy buena en emergencia para poder estar en la ambulancia. Pero como un lugar donde nadie quiere ir, al nuevo, que vaya a la ambulancia. Bueno, entonces, mientras todos están tomando mate o comiendo en la guardia, uno está caminando por la ciudad. Me fui y veo en una casa un anciano que se había desvanecido
en el galponcito del fondo. Cuando llego al galponcito del fondo siento un olor particular, pero que yo en mi ignorancia no identifiqué con nada. Pero el anciano me dice una frase que todavía la recuerdo. Esto pensé que era más rápido, me dice. Entonces yo le digo, ¿qué es más rápido? Bueno, el familiar viene y me muestra un frasco, tomó esto, que era el olor que yo sentía. Pero, como dije anteriormente, desconocía a qué correspondía ese olor. Lo subí a la ambulancia al abuelo, me pidió que lo llevaran a un sanatorio. Y cuando íbamos en el transcurso, él hace una bradipnea, no alcanzó a paro. Yo creí que era un paro, pero hace su bradipnea y quiero brindarle respiración y hace una vómica del mismo aroma del frasco que había ahí. Era órgano fosforado. Yo en mi ignorancia hubiera sido víctima de recibir la intoxicación prestada del anciano por órganos fosforados hacia mí, si le hacía la respiración adecuada, a la respiración asistida. Entonces, ese es, por ahí, el voluntarismo, como decía el doctor Miguel Ángel Gómez, en asistir a las víctimas sin instrucción, que en definitiva termina complicando la situación para la víctima y a veces perjudicando al que asiste, con un voluntarismo, con instrucción, que hace las cosas correctas en el tiempo correcto y deriva al lugar correcto. ¿Entendió el concepto, no? Sí, doc. Sí, doc. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en las intoxicaciones? Que no le falte el aire, darle oxígeno, si hay que hacerlo con la asistencia respiratoria mecánica, porque está en apnea, hay que brindarle eso, o si no, tenemos que brindarle el oxígeno con máscara, si tiene la vía aérea permeable, depende de que se intoxique. Hay situaciones, otra situación que se me ocurre en este momento contarles, un día me llama el ministro y me dice, mira Eduardo, hay un incendio en el banco. Bueno, fuimos al banco, en el banco de la provincia de Chaco, había un incendio donde bajaron bomberos y de repente salían los bomberos y se sentían mal. Estaban intoxicándose con monóxido de carbono, con una mascarilla, tomándole los signos, poniéndole oxígeno enriquecido, a los minutos, como el monóxido de carbono es fácilmente volátil, los pudimos tratar a todos y todos se recuperaron y fueron a sus casas. Ni siquiera hubo necesidad de internarlos. Eso no hubo necesidad de asistencia respiratoria mecánica, porque la vía aérea estaba permeable. En otros casos hay que hacer soporte cardiovascular. ¿Por qué? Porque tienen hipotensión, o porque tienen shock, o porque tienen hipoxia tisular en el caso de shock. O en otros casos, cuando hay rabdomiólisis, cuando hay intoxicación muy avanzada, hay que someterle a una hidratación importante con diuresis forzada para eliminar los tóxicos. Todos estos soportes dependerán del tóxico que esté actuando o la manera que haya sufrido la intoxicación de la víctima. Acá hay un principio de manejo. A, B, C, D y E. En este caso, si nunca se olviden, no son solamente las letras del abecedario, sino que A, el vía aérea permeable, el camino del aire, que para que llegue a los pulmones, la ventilación, para que se enriquezca del combustible que necesita la célula, que es el oxígeno, para que ese combustible llegue en forma adecuada, tiene que tener glóbulos rojos y la cantidad suficiente, y la bomba del corazón tiene que funcionar como corresponde. Y luego, el daño neurológico, y siempre hay que exponer completamente a la víctima, porque de lo contrario
hay cosas que se pasarán por alto. El examen clínico del paciente será el estado de conciencia. Le preguntaremos, hola, ¿cómo te va? Si me responde, estaría la vía aérea permeable y estará, digamos, si está ubicado en tiempo y espacio o no, cómo respira, su pulso, su color de la piel y su temperatura. Tendremos que ver el relleno capilar, que cuando hablemos de shock se lo vamos a explicar, la tensión arterial, la reacción al dolor, las pupilas y la capacidad de movimientos en forma individual, o sea, en forma activa o pasiva. El A y el B van de la mano. Tengo que mirar la vía aérea, escuchar si entra y sale el aire y sentir que salga el aire. Esto voy a ir muy rápido porque lo vamos a repetir en examen inicial de politraumatizado. Fíjense las pequeñas diferencias, que se lo voy a reiterar en la próxima charla, que hay entre el niño, que es cabezón, entonces cierra la glotis, y si yo le pongo un paño debajo de los hombros, el camino del aire se libera. Por eso la maniobra del olfateo es correcta, es lo que se debe hacer. Estos son los distintos signos que puedo llegar a encontrar cuando, según el nivel donde esté la obstrucción. Y deberé trabajar para sacar los cuerpos extraños, aspirar las secreciones, hacer las maniobras adecuadas para que entre el aire a la vía aérea. Todo esto voy, aclaro, sumamente rápido, porque es tema de asistencia inicial del politraumatizado. Estos son los distintos mecanismos, las distintas maneras, las distintas ayudas que tenemos para hacer mejorar el ingreso del aire a los pulmones. Es bueno conocerlo. Y una vía aérea segura será cuando le pongamos un tubo en la tráquea a ese paciente. Cuando no respira, cuando está en apnea, ahí deberemos establecer la ventilación. No confundan vía aérea A con V, que es ventilación. ¿Vamos? La pérdida de ventilación es cuando hay pérdida de la integridad torácica, hay daño neurológico, el tórax no se respande, no se inflan los pulmones, está alterada ese mecanismo. Y muchas veces cuando hay aire fuera del pulmón y dentro del tórax, y en el tórax hay un neumotórax o un hemotórax. O bien cuando el pulmón está con mucho líquido, como por hablarlo así, en el edema agudo del pulmón, o cuando tiene un hematoma, donde los alvéolos fueron reemplazados por hematomas, o por coágulos. Y ahí vamos a ir al C, que hablamos de la circulación. La circulación va a ser fácil. El estado de conciencia, igual que en la respiración, el color de la piel, el pulso y el relleno capilar. La temperatura y la presión se altera con pérdida de la volemia importante. ¿Cómo debo colocar? Debo saber esto. Lo vamos a volver a repetir. No le voy a robar tanto tiempo ahora. ¿Cómo me doy cuenta que el examen neurológico es con un examen neurológico mínimo? Es el ABDI. Está alerta la víctima. Responde cuando le hablo. Responde cuando le provoco hablar. O está inconsciente. Las pupilas, es lo adecuado, hay que revisarlas, su movilidad y su tamaño y su simetría, y tengo que desvestir completamente al paciente. ¿Se entendió esto que fui muy rápido? Faltan 5 minutos para terminar la hora de Zoom y quiero dar ciertos conceptos. Los libros. Este es un libro que en realidad pertenece a una marca registrada, yo no se lo podría sugerir, no se lo podría brindar, pero existen ya de ediciones anteriores que pueden ocuparlo, no hay ningún problema y se los consigue en cualquier lado. El libro de la TLS, el PH-TLS también es importante, se puede usar. El BTLS, el Basic Trauma
Trauma Sport se puede usar, y cualquier bibliografía usada es bienvenida para este cuatrimestre en esta materia. Todos los temas los vamos a desarrollar en los teóricos. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿De cómo se va a encarar la materia? De mi parte, no. Bueno. No, se va entendiendo bien. La materia la vamos a ver, como habíamos dicho, hay parte que es trauma, hay parte que no es trauma, y tenemos la desventaja de ser nada más que dos docentes rentables, los demás son a donar, y uno no puede obligar a la gente a donar a que se ayorne a todo este tema de pandemia. Entonces lamentablemente vamos a aprovechar al máximo la capacidad que podamos brindarle los dos docentes que tiene la cátedra, ¿tá? Y ustedes son casi 300 y pico de alumnos. Entonces, vamos a hacer así, vamos a dar el teórico, y a continuación, que será de 9 a 10, y a continuación daremos el práctico. Terminado el teórico, se divide el curso en dos. ¿Está claro? Doctor, Que se dará la mitad con el doctor Mizrahi, que darán prácticos de temas que no son de trauma fundamentalmente, a pesar de que estén dando el teórico de trauma, tal vez un grupo no dé el práctico de trauma, ¿está? Y otro grupo dará el práctico de trauma. Que lo daremos por Zoom. Existe una aula virtual donde yo los voy a invitar para que miren ciertos videos, van a tener soportes ahí para poder usarlos. Y las maniobras, las prácticas que se deben hacer, todas las vamos a explicar a través de videos que pasaremos, y podremos discutir esos videos en el práctico. También se podrá, tal vez yo le pida, analice este video y los manifieste su opinión en temas cortitos, que puede ser por correo electrónico o bien a través del aula virtual. Eso lo veremos. Y así trataremos de llevar adelante esto, si tenemos que hacer completamente con la manera no presencial. ¿Está claro? De la manera virtual. La idea es que tengan el concepto de cómo y qué se debe hacer en cada una de las emergencias, cómo se deben tratar, cómo se debe actuar y cómo se deben preparar ustedes ante esas situaciones. No el trabajo definitivo, la asistencia definitiva de las víctimas. ¿Ah? Hablando de víctimas del trauma o no. ¿Está claro? Me quedó una duda, doctor, disculpe. Sí, consulte. Entonces, en este momento de 9 a 10 estamos en teórico, pero lo que acaba de decir es que de 10 a 11 sería el práctico. Exactamente, hoy no van a tener práctico. Hoy aclaro las dudas, aclaro todo lo que necesiten, vamos a ocupar este espacio para que no tengan ningún inconveniente o lo que se le ocurra.